En las ventosas colinas del sur de Escocia yace un antiguo misterio, un arma inquietante utilizada por los romanos para sembrar el terror y quebrantar espíritus. Un silbido mortal que podía quebrantar la determinación de los guerreros incluso antes de que vieran a su enemigo. Esta es la historia de Burnswark Hill y el arma secreta que aterrorizó a Escocia. Al despuntar el alba sobre las colinas del sur de Escocia, el viento traía consigo los tenues ecos de una batalla olvidada, los susurros de una guerra lejana, una batalla que nunca terminó del todo. El aire temblaba con los ecos de un antiguo conflicto, uno en el que el sonido mismo se convirtió en un arma. En Burnswark Hill, este sonido inquietante, este grito silbante, era el heraldo de la muerte. Imagínate de pie en esa cresta azotada por el viento, con los restos de piedra dentada de antiguas fortificaciones desmoronándose bajo tus pies. Ante ti, las ondulantes colinas del paisaje escocés se extienden infinitamente. Su belleza desmiente la violencia que una vez se desató sobre este suelo. A lo lejos, el leve silbido de un proyectil cortando el aire habría sido lo último que cualquier defensor en esa colina habría esperado. No eran los sonidos de la batalla, sino el sonido del terror mismo. La muerte silbante no provenía de una espada ni de una lanza, sino de pequeños proyectiles de plomo, no más grandes que una uva. Se trataba de las infames balas silbantes de Onda, una invención de la guerra psicológica diseñada no para matar, sino para asustar, perturbar y desconcertar. Roma, con su inigualable maestría bélica, no se centraba únicamente en la conquista. Comprendía que la guerra no solo se libraba con armas de destrucción, sino también con miedo. Estas balas de Onda eran una revelación por su diseño psicológico. Con forma de pequeñas piedras lisas, eran lanzadas por honderos romanos, a menudo auxiliares profesionales reclutados en las Islas Baleares, famosos por su pericia. Pero estas no eran balas de plomo comunes. Lo que las diferenciaba era el diminuto orificio que cada una tenía, una pequeña imperfección deliberada que las transformaba en algo mucho más siniestro. Al dispararse, las balas silbaban en el aire, creando un sonido tan agudo y agudo que parecía casi antinatural. Era un sonido que desgarraba el corazón de cualquier soldado, infundiendo miedo incluso antes de asestar el primer golpe. El silbido no era un efecto secundario, era intencional. Los romanos, maestros de la guerra psicológica, habían creado estos proyectiles para inquietar a los defensores. El ruido puro de estos proyectiles, sobre todo al dispararse en oleadas, creaba una presión constante e insidiosa en la psique del enemigo. Imaginen cientos, incluso miles, de estos diminutos proyectiles surcando el aire, con sus agudos silbidos reverberando por todo el campo de batalla. El efecto era desconcertante. Era como si el mismo aire conspirara contra los defensores. Cada silbido, cada grito metálico sembraba la duda en sus mentes. ¿Podrían soportarlo? El impacto psicológico fue inmenso. Los soldados, ya de por sí nerviosos, se veían desorientados, su concentración destrozada por el sonido implacable. El cerebro humano no está diseñado para soportar un ruido constante, agudo y disonante. Agota la mente, desestabiliza los nervios y erosiona la voluntad de luchar. Ni siquiera los guerreros más fuertes podían permanecer impasibles ante semejante asalto. El sonido por sí solo, combinado con el bombardeo físico de proyectiles de mayor tamaño, fue suficiente para desestabilizar a los defensores, dejándolos vulnerables a toda la fuerza del ataque romano. El descubrimiento de estos proyectiles silbantes en Burnswark Hill en 2015 brindó una perspectiva sobre este aspecto olvidado de la guerra romana. Los arqueólogos descubrieron cientos de balas de plomo para Onda, la mayoría con marcas reveladoras de su propósito. Entre los restos
destacaba una categoría particular de estas balas, las Glandes tipo 3. Estos proyectiles, más pequeños y ligeros, eran únicos, pues poseían el orificio que los transformaba en instrumentos de terror y sonido. La presencia de estos proyectiles en el yacimiento sugería algo más que una simple escaramuza. Insinuaba una estrategia deliberada, diseñada para doblegar al enemigo mucho antes de que el primer soldado romano pisara el campo de batalla. La evidencia era clara. Los romanos dominaban el arte de la guerra psicológica, utilizando el sonido no solo como herramienta de batalla, sino como arma mental. En Burns' Work, las balas silbantes no eran solo una curiosidad, eran un vistazo al corazón del genio militar romano, un recordatorio de que, en la guerra, el miedo puede ser tan mortal como cualquier espada o lanza. La colina Burns' Work no es un monumento cualquiera en el sur de Escocia. Su presencia, elevándose como un centinela silencioso contra el cielo, lleva consigo siglos de historia, una historia ahora grabada en la tierra misma. Desde la cima de esta colina, uno podía contemplar el paisaje ondulante, con el viento frío azotando la cara, y preguntarse cómo este lugar tranquilo, aparentemente intacto, había presenciado uno de los episodios más inquietantes de la historia militar romana. Para comprender verdaderamente la importancia de Burns' Work, primero debemos apreciar su ubicación estratégica. La colina en sí misma es una fortaleza natural. Su cima, plana y elevada, está rodeada de empinadas laderas por 3 de sus lados y ofrece una vista imponente del terreno circundante. Esta singular característica geográfica convirtió a Burns' Work en un lugar ideal para un fuerte, capaz de dominar las rutas y tierras circundantes. Pero para los romanos no era solo un lugar que defender, sino uno que debía ser controlado y, finalmente, aplastado. En el siglo seguro sexto, Roma se expandía, adentrándose en los territorios que hoy conocemos como el norte de Britania. El límite más septentrional del imperio, el muro de Adriano, marcaba la extensión del control romano. Sin embargo, las tribus salvajes al otro lado del muro, en particular los caledonios, feroces guerreros que rechazaban el dominio romano, representaban una amenaza constante. Estas tribus asaltaban regularmente los puestos de avanzada romanos, tendían emboscadas a pequeños destacamentos de soldados y se negaban a aceptar el yugo de la autoridad romana. Para el Imperio romano, esta continua resistencia no era solo una molestia, era un desafío que debía ser aplastado. En respuesta, el emperador Antonino Pío ordenó la construcción del Muro de Antonino, una nueva frontera más al norte, destinada a simbolizar las reivindicaciones territoriales de Roma y su determinación de someter a las tribus rebeldes. Sin embargo, esta nueva frontera no era una barrera impenetrable. Las murallas mismas ofrecían una protección limitada. Las tribus que se encontraban más allá se mantuvieron firmes y continuaron sus incursiones con renovado vigor. Fue en este entorno de conflicto persistente y frustración romana que Burns' Work Hill se convirtió en una zona de inmenso interés militar. Burns' Work se encontraba en el corazón de esta tensa zona fronteriza, probablemente hogar de la tribu Selgovae, uno de los grupos indígenas que los romanos aún no habían conquistado por completo. La ubicación no solo era ideal para controlar las rutas comerciales, sino también para vigilar los movimientos tanto de las fuerzas romanas como de las tribus rivales. Desde esta posición estratégica, los defensores podían observar los movimientos de cualquier fuerza romana que se acercara, convirtiendo a Burns' Work en un punto crucial en la continua lucha de poder entre el imperio y las tribus rebeldes del norte. A mediados del siglo II, los romanos se enfrentaban a un problema acuciante. Si bien habían establecido fuertes y campamentos militares por toda la región,
no habían logrado sofocar por completo la resistencia. La colina de Burnswark, como importante puesto militar, era vulnerable a los ataques. Los romanos debían asegurarla, por la fuerza si era necesario, y dar un ejemplo a las tribus que la habitaban. Pero el desafío no era solo militar, sino también psicológico. Las tribus al otro lado del muro de Antonino debían comprender que la resistencia era inútil, y los romanos sabían exactamente cómo lograrlo. A medida que las fuerzas romanas se acercaban a Burnswark, se enfrentaron a un enemigo atrincherado y decidido, acostumbrado a la dura realidad de vivir en los confines del mundo romano. Los selgovas habrían defendido su fortaleza con fiereza. Sin embargo, los romanos contaban con algo más que su infantería pesada y sus máquinas de asedio. Habían perfeccionado un arma única con el potencial de doblegar a cualquier adversario antes de que se desenvainara una sola espada. Los romanos comprendían que la guerra no se trataba solo de fuerza y tamaño, sino de quebrantar la voluntad de lucha del enemigo. En Burnswark emplearon tácticas psicológicas a su favor. Su artillería, incluyendo las infames balistas, bombardeaba a los defensores de la colina con pesadas piedras. Mientras tanto, los honderos apostados en puntos estratégicos, con las armas listas, disparaban una lluvia de proyectiles más pequeños, diseñados no para herir, sino para infundir miedo. Las balas silbantes, disparadas en rápida sucesión, creaban un sonido inaudible. Era más que un simple ruido. Era un arma que quebraba la compostura de los defensores y los dejaba vulnerables al asalto romano. La abrumadora potencia de fuego de los romanos, combinada con su innovador uso de la guerra psicológica, fue una combinación devastadora. El ataque romano a Burnswark no fue un simple asedio, sino un esfuerzo cuidadosamente orquestado para desmoralizar a los defensores. Los silbantes proyectiles, junto con el bombardeo constante de piedras balistas y flechas, crearon una cacofonía sonora imposible de ignorar. Los defensores, atrapados en su fortaleza, se habrían visto acosados por todos lados, no solo por la amenaza de daño físico, sino por el incesante sonido de los silbantes proyectiles, que los llevó al borde de la locura. Los romanos no solo habían venido a conquistar, sino a aterrorizar. Y en Burnswark Hill lo lograron. El Imperio Romano era famoso por su destreza militar, no solo por su tamaño, sino también por la innovación, la estrategia y la eficiencia que aportaba al campo de batalla. Sus legiones, una vez formadas en unidades disciplinadas y altamente entrenadas, podían conquistar vastas extensiones de territorio, someter a feroces enemigos y mantener el control sobre extensas provincias. Pero los romanos eran más que simples conquistadores brutales. Eran genios tácticos que entendían el arte de la guerra en todas sus formas. Y su dominio de la guerra psicológica, como se demostró en Burnswark Hill, fue tan vital para su éxito como sus famosas legiones. La ingeniería militar romana era avanzada para su época, combinando la pericia técnica con la capacidad de adaptarse rápidamente a las condiciones del campo de batalla. No se trataba solo de la fuerza del ejército, sino de crear y desplegar armas capaces de desmoralizar y derrotar al enemigo, antes de que chocara la primera espada. Los romanos sabían que quebrantar la voluntad del enemigo era tan importante como quebrar sus defensas. Ahí era donde entraba en juego su artillería. Roma había desarrollado algunas de las máquinas de asedio más avanzadas del mundo antiguo, y su uso en campañas como la de Burnswark Hill demuestra la eficacia de estas armas tanto física como psicológica. Ballistae y el arte de la guerra de asedio. Una de las herramientas más formidables del arsenal romano era la ballesta, un arma masiva similar a una ballesta, capaz de lanzar grandes piedras y virotes con gran precisión y fuerza. Estas máquinas de asedio
podían penetrar fácilmente incluso las fortificaciones más formidables. En Burnsworth, los romanos colocaron estas piezas de artillería en unas fortificaciones elevadas llamadas Tres Hermanos, que dominaban el fuerte de Selgovae en la cima de la colina. Desde esta posición estratégica, los romanos lanzaron una devastadora descarga de proyectiles pesados contra las murallas de madera y las posiciones defensivas del fuerte. El ballestas fueron diseñados para golpear con fuerza y precisión. Una sola piedra, con un peso de entre 600 y 1100 gramos, podía atravesar barreras de madera, destrozar escudos o aplastar a los defensores tras las murallas. Ballesta no era simplemente una herramienta de destrucción, era un presagio de miedo. Su poder no residía solo en su capacidad de crear brechas, sino en el terror que inspiraba. El sonido de un ballesta, el disparo, el impacto atronador de una piedra al estrellarse contra una fortificación, habría sido suficiente para hacer temblar incluso a los defensores más experimentados. Slingers, maestros de la precisión y la guerra psicológica. Pero el ballesta era solo una parte de la estrategia militar romana. La verdadera innovación residía en que los romanos comprendían que la guerra no se limitaba a la fuerza bruta, sino que consistía en controlar el campo de batalla por todos los medios disponibles. Para ello, dependían en gran medida de los honderos. Los honderos, a menudo reclutados en las Islas Baleares, se encontraban entre los especialistas más hábiles y mortíferos del ejército romano. Estos hombres habían perfeccionado el arte de lanzar balas de plomo con tal precisión y velocidad que podían alcanzar un objetivo a más de 100 metros de distancia. Pero los romanos no solo usaban honderos para causar impacto físico, sino también para crear una atmósfera de terror psicológico. En el caso de Burnsworth, los romanos no solo lanzaron los típicos proyectiles de plomo, sino también los aterradores glándula, las balas silbantes de onda que sembraban el miedo y la confusión en el campo de batalla. Estos proyectiles, más pequeños y ligeros que las piedras tradicionales, fueron diseñados específicamente por su inquietante sonido, un silbido agudo que se oía al surcar el aire. Los romanos comprendían el impacto que el ruido podía tener en la psique humana. El silbido constante habría sido un asalto implacable a la concentración de los defensores, un sonido que perforaba el aire e invadía la mente. Al dispararse en rápida sucesión, estos proyectiles creaban una cacofonía desorientadora, casi enloquecedora. El sonido habría sido ensordecedor para quienes se encontraban dentro de los muros del fuerte, añadiendo una capa de estrés y miedo tan debilitante como cualquier lesión física. Era la guerra psicológica en su máxima expresión. Los honderos romanos no solo alcanzaban a sus objetivos, sino que quebrantaban su determinación con un silbido estridente a la vez. El asedio de Burnsworth, un asalto de múltiples niveles. Los romanos eran maestros de la coordinación. Sus ataques no eran una descarga caótica, sino un esfuerzo cuidadosamente orquestado para doblegar la voluntad del enemigo. En Burnsworth, el asalto romano fue metódico y multifacético. Mientras que ballestas bombardearon las defensas exteriores del fuerte con pesadas piedras, y los honderos hostigaron a los defensores a distancia, creando una presión constante que los debilitó mental y emocionalmente. El silbido de las balas de onda, combinado con el intenso bombardeo de artillería, habría creado una abrumadora sensación de terror entre los defensores. Al mismo tiempo, la infantería romana, compuesta por legionarios altamente disciplinados, se preparaba para el asalto final. Pero no se apresuraban. La estrategia romana no se basaba en un ataque rápido y precipitado. Más bien, se trataba de debilitar al enemigo. Los defensores, atrapados en el fuego cruzado psicológico, habrían tenido dificultades para mantener la concentración y la organización.
El bombardeo constante y el aterrador sonido de las balas silbantes habrían causado confusión, miedo y, en última instancia, desorganización. Para cuando la infantería se acercara, la moral de los defensores estaría destrozada, dejándolos vulnerables al asalto final. La innovación de Roma en la guerra psicológica. El uso de tácticas psicológicas, como las balas silbantes de onda, demuestra hasta qué punto estaban dispuestos a llegar los romanos para doblegar a sus enemigos. Mientras que otras civilizaciones dependían en gran medida de la fuerza bruta, los romanos comprendían que la victoria a menudo podía lograrse incluso antes de desenvainar la primera espada. El miedo que infundía la constante descarga de proyectiles silbantes no era solo un efecto secundario, sino una táctica deliberada y calculada. Para los romanos, la batalla nunca se trató solo de conquista física. Se trataba de dominar la mente y el espíritu del enemigo. En Burnswijk emplearon todas las herramientas a su disposición: máquinas de asedio avanzadas, honderos diestros y los aterradores efectos psicológicos del sonido, para asegurar que la determinación de los defensores flaqueara mucho antes de que las legiones romanas siquiera pisaran la cima. Fue una muestra del genio militar romano, un testimonio de su capacidad de adaptación e innovación como pocas civilizaciones pudieron igualar. El paisaje de la colina Burnswijk es testigo silencioso de una batalla que no solo se libró con armas, sino con el miedo mismo. A medida que las fuerzas romanas se acercaban a esta estratégica zona montañosa, sabían que los defensores no solo luchaban por sus vidas, sino también contra algo mucho más insidioso: el peso aplastante del terror psicológico. Los romanos no habían llegado a esta colina para librar un simple asedio. Habían llegado para aniquilar la moral de los defensores antes de asestar un solo golpe. El asalto romano fue meticulosamente planeado, combinando artillería pesada, honderos de largo alcance y tácticas de infantería en una estrategia única y devastadoramente eficaz. Desde el momento en que los romanos comenzaron su bombardeo, los defensores de la colina Burnswijk se vieron sometidos a una embestida que haría tambalear incluso a los más tenaces. El ataque comenzó con el ruido profundo y retumbante de las ballestas, las máquinas de asedio romanas, estacionadas en plataformas elevadas como las fortificaciones de los Tres Hermanos, disparaban enormes piedras, algunas de más de 1 kilogramo, con gran precisión. El propósito era claro: romper las defensas del fuerte y abrir brechas en las murallas de madera, pero también sembrar el caos y la confusión. El estruendo ensordecedor de las piedras al impactar contra el fuerte habría sido aterrador. Pero esto fue solo el comienzo del asalto. Como el ballestas, mientras continuaban su bombardeo, un sonido diferente llenó el aire: el inconfundible silbido agudo de los honderos romanos. Estos proyectiles, aunque más pequeños y aparentemente menos letales, formaban parte de una estrategia igual de poderosa, sino más. Las balas silbantes de la onda, con sus diminutos orificios perforados en el plomo, emitían un sonido espeluznante que resonaba por el campo de batalla. Su estridente grito era más aterrador que cualquier golpe de espada. Los honderos romanos, valiéndose de su pericia perfeccionada en las Islas Baleares, disparaban estos proyectiles en rápida sucesión, creando una atmósfera desorientadora, casi enloquecedora. El sonido no era solo ruido, era un asalto a los sentidos. Los defensores, atrincherados en su fuerte en la colina Burnswijk, habrían sido incapaces de escapar. El silbido llenó sus oídos, resonando a través de los muros de madera del fuerte y sobre la cima de la colina. Era imposible ignorarlo. El sonido habría sido constante, intensificando la ansiedad que ya se acumulaba por el intenso bombardeo de artillería. Era un ruido diseñado para desconcertar, interrumpir la concentración y desviar la atención de los defensores. Dentro del fuerte,
Los defensores sufrían ataques por todos lados, tanto físicos como psicológicos. Los silbantes proyectiles llovían desde arriba, impactando con suficiente fuerza como para causar heridas, pero fue el sonido, el silbido inquietante y penetrante, lo que realmente comenzó a quebrantar su determinación. Por cada disparo de onda que atravesaba el aire, se sentía el peso aplastante de ballestas. Las piedras se estrellaban contra sus muros. El bombardeo constante era abrumador. Los defensores no tenían escapatoria. Su concentración se vio destrozada, y con ella, su voluntad de luchar. Y al desatar su bombardeo, los romanos no solo disparaban indiscriminadamente, buscaban el máximo impacto psicológico. Los honderos apuntaban deliberadamente a secciones específicas del fuerte, centrándose en los defensores más vulnerables. Los romanos sabían que no se trataba solo de romper las murallas físicas, sino de quebrar mentalmente a los defensores. El estridente silbido, combinado con el estruendo de la artillería, creaba una presión difícil de soportar. La batalla no fue prolongada. Los romanos no necesitaron pasar semanas sitiando Burnswark. Su estrategia fue rápida y brutal, con cada fase del ataque diseñada para intensificar la presión sobre los defensores. El bombardeo de los ballestas habría creado aberturas en la estructura del fuerte, y como los defensores estaban distraídos, desmoralizados por el silbido constante, la infantería romana avanzó. Se habían preparado para este momento, sabiendo que una vez que el ataque psicológico les pasara factura, los defensores estarían demasiado debilitados para oponer una resistencia efectiva. A medida que los romanos avanzaban, los defensores de 1921 Burnswark se vieron abrumados. El constante asalto de balas de honda y artillería pesada los dejó desorganizados. No tenían a dónde ir. Con el ánimo destrozado y la concentración desestabilizada por los abrumadores sonidos y la destrucción, el resultado de la batalla estaba prácticamente decidido. Los romanos avanzaron con rapidez, con su infantería moviéndose con precisión, arrasando las fortificaciones. Los defensores, incapaces de reagruparse ni resistir, fueron aplastados bajo el peso de la estrategia romana, no solo física, sino psicológicamente. Al finalizar la batalla, la colina de Burnswark quedó abandonada. El fuerte había sido tomado decisivamente, pero la verdadera victoria ya se había obtenido mucho antes de que los legionarios romanos pusieran un pie en su interior. El uso de la guerra psicológica, especialmente los aterradores proyectiles silbantes, ya había surtido efecto. Los defensores de Burnswark, como tantos otros antes que ellos, habían sucumbido no solo al poderío de los ejércitos romanos, sino también al dominio romano del miedo. El descubrimiento del sílbido glándula, el descubrimiento de proyectiles en Burnswark Hill en 2015, fue una revelación. Enterradas bajo siglos de tierra, estas pequeñas bolas de plomo, no mayores que una uva, habían permanecido en silencio durante casi 2 milenios. Pero al ser desenterradas, revelaron no solo los restos de un arma antigua, sino un atisbo del ingenio psicológico de la guerra romana. El glándula, un tipo de bala de honda, no era una munición común. Generalmente hechos de plomo, estos proyectiles se moldeaban cuidadosamente para garantizar precisión y letalidad. Sin embargo, la característica más extraordinaria de glándula, había un pequeño orificio perforado en un lado de cada bala, un detalle aparentemente insignificante que resultaría ser la clave de la eficacia del arma. Estos orificios no eran defectos ni accidentes, eran intencionales. Estaban diseñados para crear un efecto que aterrorizara, inquietara y desorientara al enemigo. Cuando estos glándula, los proyectiles lanzados desde las ondas de los soldados romanos, no impactaban simplemente con la fuerza de una pesada piedra de plomo. En cambio, producían un silbido agudo y penetrante al cortar el aire.
El sonido era diferente a todo lo que los defensores habían experimentado jamás. Era desconcertante, era perturbador y aterrador. Los romanos habían diseñado un arma no solo para causar daño físico, sino también para el dominio psicológico. El sonido estridente estaba diseñado para inquietar, para desviar la atención de los defensores y para sembrar el pánico en el campo de batalla. Los romanos comprendían que el miedo era una herramienta poderosa en la guerra. Un soldado podía sobrevivir a una herida, pero los profundos y persistentes efectos del miedo podían inutilizar a todo un ejército. El silbido, glándula era, un arma que explotaba los miedos más primarios. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo invisible y el miedo a sentirse abrumado. Era un sonido insoportable, una presencia constante que irritaba a cualquiera que lo oyera. Esta no fue una táctica aislada. El ejército romano, reconocido por su disciplina y brillantez táctica, comprendió que la victoria podía lograrse de muchas maneras. Mientras que el legionario, si bien el ejército romano era la columna vertebral física del ejército romano, los auxiliares, como los honderos altamente entrenados, eran igualmente cruciales. Las Islas Baleares eran conocidas por producir algunos de los mejores honderos del Imperio Romano. Estos soldados podían lanzar proyectiles de plomo con una precisión letal a distancias superiores a los 100 metros. Pero los romanos no se detuvieron ahí. Comprendieron que la efectividad de un arma no solo se medía por la fuerza del impacto, sino también por el impacto que tenía en la mente del enemigo. El glándula, los proyectiles, eran un ejemplo perfecto de esto. No se lanzaban solo por su impacto físico, sino para crear una atmósfera de miedo y confusión. Cuando estas balas de plomo silbaban en el aire, no solo marcaban la aproximación de un arma, sino la aproximación de algo incognoscible, algo inquietante, algo indetenible. El sonido llenaba el aire y la mente del defensor. En el fragor de la batalla, en medio del caos de la guerra, habría sido casi imposible escapar de la presión que creaban estos sonidos. La ciencia detrás del silbato. La creación de este sonido agudo y penetrante no fue accidental. El agujero se perforó en cada glándula, actuaba como resonador, convirtiendo el proyectil en un silbato en miniatura. Glándula al ser propulsado por el aire, la forma y el tamaño del agujero forzaban el paso del aire a gran velocidad, creando un silbido fuerte y distintivo. Este efecto no era exclusivo de los romanos. Se encontraron diseños similares en otras culturas antiguas, como la griega, que creó proyectiles huecos con fines similares. Sin embargo, fueron los romanos quienes perfeccionaron el uso psicológico de estos sonidos en la batalla, utilizándolos estratégicamente para debilitar la determinación de sus enemigos. El glándula, los proyectiles, no estaban diseñados para uso a larga distancia ni para causar daños graves. No estaban destinados a perforar armaduras ni romper escudos. En cambio, eran una herramienta de supresión. El sonido que producían tenía como objetivo desorientar al enemigo, desviar su atención y crear una sensación de inquietud. Los romanos sabían que el estado mental de un soldado podía ser tan importante como su condición física, y utilizaban glándula para socavar ese estado. El impacto psicológico de estos proyectiles silbantes fue devastador. Imaginen la tensión, la ansiedad, el miedo de no poder escapar del ruido incesante y espeluznante, especialmente cuando los proyectiles parecían provenir de todas direcciones, rodeando a los defensores y dejándolos sin control. Perspectivas arqueológicas. El descubrimiento de Burnswark. La excavación arqueológica en Burnswark Hill desenterró docenas de estos glándula proyectiles, la mayoría con pequeños agujeros que los identificaban como parte de esta aterradora estrategia psicológica. El descubrimiento de estos proyectiles
confirmó lo que muchos solo sospechaban. Los romanos comprendían la guerra a un nivel mucho mayor del que sus enemigos anticipaban. No solo usaban armas, sino también el sonido, el miedo y la manipulación psicológica para dominar a sus enemigos. Glándula fue solo una pieza de una estrategia más amplia diseñada para quebrantar el espíritu del enemigo, incluso antes de que los romanos pusieran un pie en el campo de batalla. El descubrimiento en Burnswark Hill también proporcionó información clave sobre el uso táctico de estos proyectiles. La distribución de la glándula, los proyectiles en el lugar, sugerían un ataque concentrado y deliberado. Los romanos no se habían limitado a bombardear a los defensores con fuego aleatorio, sino que habían apuntado cuidadosamente a puntos clave, asegurando que la presión psicológica se aplicara uniformemente a todas las defensas del fuerte. Los honderos, apostados en diversas partes de los campamentos romanos, habrían disparado estos proyectiles en momentos estratégicos, creando una atmósfera de ansiedad y miedo constantes. Con el silbido de los proyectiles llenando el aire, los defensores se habrían visto obligados a enfrentarse no solo al asalto romano, sino también a su propia vulnerabilidad. La constante presión psicológica, sumada a la amenaza física de la artillería y la infantería romanas, hizo casi imposible para los defensores mantener cualquier esperanza de victoria, y al final fue la combinación de miedo, desorientación y una fuerza abrumadora la que condujo a la caída de Burnswark. Los romanos no eran solo soldados, eran estrategas, ingenieros y maestros de la guerra psicológica. Para ellos, la guerra era un arte que implicaba no solo dominar físicamente al enemigo, sino controlar su mente, quebrantar su confianza y obligarlo a rendirse antes de que se desenvainara la primera espada. Esta comprensión del miedo y su poder en la guerra los distinguió de muchas civilizaciones antiguas. En Burnswark Hill, los romanos no se limitaron a usar la fuerza bruta, sino que crearon un ambiente de terror que erosionó la voluntad de sus adversarios mucho antes de ganar la batalla. El concepto de usar el miedo como arma no es exclusivo de Roma. A lo largo de la historia, muchas culturas han empleado tácticas psicológicas para derrotar a sus enemigos, desde aterradores gritos de guerra hasta el uso de ejércitos masivos para intimidar. Sin embargo, los romanos perfeccionaron estas estrategias, integrándolas en un enfoque sistemático que los convirtió en la fuerza militar más temida del mundo antiguo. El sonido de la guerra, un arma táctica. Uno de los elementos clave de la guerra psicológica romana era su comprensión del impacto del sonido en el campo de batalla. El sonido de la guerra no era solo ruido, era un arma. En Burnswark, el estridente silbido del glándula, los proyectiles eran un ejemplo perfecto de cómo los romanos podían usar el sonido para aterrorizar a sus enemigos. Glándula no fue diseñado para ser efectivo a largo plazo ni para asestar golpes fatales. Fue diseñado para causar miedo, sembrar confusión y minar el estado mental del enemigo. Los romanos tenían una notable capacidad para utilizar todos los elementos disponibles, terreno, sonido, tecnología, para debilitar a sus oponentes. El sonido de la glándula, su silbido en el aire, tenía como objetivo romper la concentración de los defensores y causarles inquietud. Mientras los proyectiles caían sobre el fuerte, habrían escuchado el agudo gemido que atravesaba el aire desde todas las direcciones. En batalla, la capacidad de mantener la concentración es fundamental, y los romanos comprendían que interrumpir esta concentración podía ser tan mortal como cualquier golpe físico. Pero no fue solo el glándula proyectiles. Los romanos también utilizaban el estruendo de su artillería, el estruendo de las piedras disparadas desde ballestas para bombardear a sus enemigos. Estos sonidos, combinados con los inquietantes silbidos de los honderos, creaban una atmósfera de caos abrumador.
En la guerra, a menudo es el propio caos el que causa la derrota, no la fuerza del oponente. Una vez desorientados y aterrorizados los defensores, a los romanos les resultó más fácil romper sus fortificaciones e invadir sus posiciones. El costo humano de la guerra psicológica. El costo psicológico de tales tácticas es incalculable. Imaginen estar dentro de ese fuerte, rodeado por la constante descarga de proyectiles silbantes, artillería pesada y el temor de un rápido asalto romano. Los defensores, probablemente conscientes del vasto poderío romano, habrían quedado paralizados por el miedo a lo que se avecinaba. Glándula. Los proyectiles no eran solo una molestia. Eran parte de una estrategia más amplia para derribar a los defensores y hacerles dudar de su propia capacidad para mantener su posición. La guerra psicológica funciona atacando la resiliencia mental y emocional del enemigo, y los romanos eran expertos en ello. El bombardeo constante, el silbido incesante y el ruido abrumador estaban diseñados para erosionar cualquier sensación de confianza que los defensores pudieran haber tenido. El resultado no fue solo una derrota física, sino un desmoronamiento espiritual, la comprensión de que la resistencia era inútil. Superioridad militar romana, la ingeniería de una fuerza imbatible. La superioridad militar romana se basaba en una combinación de factores. Sus disciplinadas legiones, su avanzado armamento y su ingeniería superior fueron clave para su éxito. Sin embargo, fue su capacidad para combinar estos elementos en un todo cohesionado y aterrador lo que los hizo verdaderamente imparables. En Burns' Work, los romanos demostraron todo su genio militar. Si bien su artillería pesada y su infantería disciplinada fueron cruciales para su éxito, fueron las tácticas psicológicas las que marcaron la diferencia. Los romanos usaban el sonido, la precisión y la sincronización para derrotar a sus enemigos incluso antes de que entraran en combate directo. Su uso de la glándula, los proyectiles, combinados con el bombardeo de artillería, crearon una tormenta de terror que dejó a los defensores vulnerables al asalto romano final. Este dominio de la guerra psicológica no fue una innovación puntual. Formó parte de una estrategia romana más amplia que abarcó todo el imperio. Los romanos comprendían que la batalla solía ganarse antes de disparar la primera flecha o desenvainar la primera espada. Al doblegar la voluntad de lucha del enemigo, se aseguraban de que su victoria fuera inevitable, y en Burns' Work Hill demostraron este principio de la forma más eficaz. Para cuando las fuerzas romanas se acercaron a la colina de Burns' Work, el resultado de la batalla estaba prácticamente decidido. Los defensores habían sido sometidos a una implacable campaña de guerra psicológica, y su ánimo se había desmoronado mucho antes de que la primera infantería romana llegara a las fortificaciones. El constante bombardeo de glándula proyectiles y el estruendoso bombardeo de ballestas ya habían hecho su trabajo. Lo que quedaba era una mera formalidad. Los defensores de la colina Burns' Work, un pequeño fuerte probablemente ocupado por la tribu Selgovae, no eran ajenos a la batalla. Eran un pueblo feroz, acostumbrado a defender sus tierras de los invasores, pero nunca se habían enfrentado a un ejército como el de Roma. El enfoque romano era sistemático y abrumador, diseñado para aplastar no solo sus cuerpos, sino también sus voluntades. Al comenzar el asalto final, la infantería romana, expertamente coordinada y disciplinada, avanzó hacia el debilitado fuerte. Los defensores, antes confiados, que habían luchado con tanto ahínco para mantener su posición en la colina, ahora estaban dispersos y desorganizados. La implacable presión psicológica les había pasado factura, y ya no podían oponer una resistencia efectiva. Sus movimientos eran lentos, su concentración fracturada por la constante descarga y el inquietante silbido del glándula proyectiles. Legionarios romanos,
protegidos y escudados por sus famosos Tortugala. Formación avanzaba con precisión, calculando cada paso. Las murallas del fuerte, debilitadas por la artillería pesada y el constante ataque de proyectiles más pequeños, comenzaron a ceder. Los romanos no necesitaban perder tiempo ni recursos en un asedio prolongado. Los defensores, destrozados por el miedo y la confusión, se rindieron rápidamente. La caída de Burnswijk fue rápida y brutal. Los defensores, desmoralizados e incapaces de resistir, tenían pocas esperanzas de repeler el asalto romano. La guerra psicológica había sido la verdadera arma de Roma en Burnswijk, una fuerza invisible que destrozó la determinación de los defensores antes de que una sola espada pudiera desenvainarse. La caída de la colina Burnswijk fue más que una simple victoria militar para los romanos. Fue una demostración del verdadero poder de la guerra psicológica. Los romanos no se habían limitado a conquistar un fuerte. Habían demostrado que la mente, ante un ataque implacable, podía ser tan vulnerable como el cuerpo. El uso del sonido como arma, como se vio con el silbido, glándula a los proyectiles, demostraban la profunda comprensión que tenían los romanos de la naturaleza humana y su capacidad para explotarla en el campo de batalla. El legado de Burnswijk trasciende con creces su contexto militar inmediato. La batalla marcó un punto de inflexión en la forma de librar las guerras. Si bien muchas civilizaciones dependían de la fuerza física y la superioridad numérica, los romanos comprendían que controlar la mente del enemigo era igual de importante, o incluso más. El uso del sonido, el terror y la presión psicológica abrumadora se convertirían en un sello distintivo de las tácticas militares romanas, influyendo en futuras generaciones de soldados, estrategas y conquistadores. El descubrimiento de la glándula los proyectiles en Burnswijk Hill nos recuerdan que la guerra no siempre se trata de fuerza bruta, sino de comprender la condición humana. El miedo, la ansiedad y el estrés son fuerzas poderosas, y los romanos sabían cómo controlarlas. El legado de Burnswijk no se trata solo de la conquista de una colina o una tribu. Se trata de comprender que las mayores victorias de la historia a menudo comienzan en la mente. La batalla también sirve como reflejo del propio Imperio Romano, una fuerza vasta y poderosa que utilizó todas las herramientas a su disposición para asegurar su dominio. La guerra psicológica empleada en Burnswijk fue un atisbo de las tácticas más amplias que los romanos emplearían en todo su imperio, asegurándose no solo de conquistar nuevas tierras, sino de hacerlo de una manera que dejaría a sus enemigos indefensos. Los ecos del silbido de 1909